15 de noviembre de 1889 se proclama la República en Brasil. Brasil, a diferencia de los otros países sudamericanos, logró su independencia prácticamente con muy escaso conflicto y en muy corto tiempo, en 1822, y se convirtió en un imperio. Lo que ocurre en 1889, lo que llama la historia brasileña oficial la Revolución de 1889, es el paso también muy fácil, muy pacífico, sin ninguna clase de problema, de un Brasil imperial a un Brasil republicano. Ese proceso se da pues en esta fecha. En la historia brasileña se llama a esa república la República Velha, o sea, la República Vieja, para distinguirla de lo que llaman Estado Novo, que es la segunda fase de esa república. La República Velha iría de 1889 hasta 1930, y el Estado Novo, que encabeza Getúlio Vargas, iría de 1930 hasta 1945. Ahora bien, para el momento en que va a producirse este cambio, el imperio brasileño, la monarquía, está bastante debilitada y ha ido perdiendo prestigio. En realidad, el emperador Pedro II todavía conserva bastante prestigio, bastante apoyo, pero es un hombre ya viejo, tiene mucho tiempo gobernando y no ha tenido hijos varones. O sea, tiene una hija, la princesa Isabel, que es una mujer muy poco simpática, muy poco apreciada por los brasileños, por su carácter bien reaccionario, que además está casada con un noble francés. Y nadie quiere en el Brasil tener entonces un rey francés. Y eso va a contribuir pues al movimiento. Hay un movimiento allí republicano bien moderado, bien de derecha, bien conservador, pero fundamentalmente van a ser los grupos militares y algunos de los sectores terratenientes esclavistas los que van a tener un papel clave en este proceso. En realidad, los sectores esclavistas no se encuentran muy contentos. Brasil ha tenido un proceso de desarrollo de la esclavitud absolutamente notorio, notable, importante. Brasil es el último país de este continente en abolir la esclavitud, y lo hace en 1888, es decir, un año antes de este golpe de Estado que se llama pedantemente Revolución de 1889 en la historia brasileña oficial. En 1888, después de varias presiones y con un deterioro de la esclavitud y con el hecho de que ha ido surgiendo el trabajo asalariado en ciertas zonas, particularmente en el sur, en la economía cafetalera que está empezando a cobrar peso, se produce la abolición de la esclavitud, todavía bajo la monarquía. Esa abolición se produce en 1888 y se aprueba una ley que también la historia oficial brasileña llama la Ley Áurea. Y esta Ley Áurea es una ley profundamente hipócrita porque declara la abolición de la esclavitud, pero considera que como la esclavitud ha sido un periodo negro lleno de cosas sórdidas, hay que quemar todos los documentos de la esclavitud. Y en Brasil se quemaron prácticamente todos los documentos de la esclavitud para tapar hipócritamente los crímenes de esa oligarquía terrateniente y para dificultarle el trabajo de investigación a los historiadores. Pero los terratenientes esclavistas, a pesar de eso, no quedaron contentos. Y no quedaron contentos porque no se los indemnizó monetariamente como ellos querían. Había entonces un fermento allí contra la monarquía. Y también estaban descontentos los militares. Los militares brasileños habían tenido un gran protagonismo en esa guerra criminal, que fue la guerra de la Triple Alianza, donde Argentina y Uruguay, aliados con el imperio brasileño, aplastaron al Paraguay soberano, independiente, lo humillaron, lo destrozaron por completo, produjeron una matanza terrible e incluso le quitaron territorio, particularmente el Brasil le arrancó nuevamente territorio al Paraguay. Esos militares habían adquirido una importancia muy grande, un reconocimiento muy grande, pero que no se expresaba suficientemente para ello en poder político, de tal manera que eran un componente. Y el otro era ese movimiento republicano moderado que quería entonces la república, una república conservadora sin ningún conflicto serio. El golpe de Estado del 15 de noviembre de 1889, que se llama, repito, Revolución de 1889 en la historia oficial brasileña, tiene lugar
desde la noche del 14 de noviembre hasta la mañana del 15 de noviembre de ese año de 1889. Y comienza porque el 14 empieza a correr un rumor de que el gabinete, encabezado por un personaje muy rechazado, el vizconde de Ouro Preto, va a poner preso a Deodoro da Fonseca, que es el jefe del ejército y que tiene mucho prestigio entre los militares. Y ese rumor hace que da Fonseca, en la mañana del día 15, porque el rumor corre en la noche del 14, se alza con los militares. Entonces el vizconde de Ouro Preto llama a otro de los jefes militares, Floriano Peixoto, y que es el jefe de las tropas de Río, y le dice que enfrente a Deodoro da Fonseca. Pero resulta que los dos estaban metidos en una conspiración republicana y por supuesto se pusieron de acuerdo no solo para destituir al vizconde de Ouro Preto y al gobierno, sino para proclamar la república. El emperador no se encontraba en Río, se encontraba en Petrópolis, y entonces Deodoro da Fonseca se comunica con él, le dice que ellos acaban de declarar la república y que él debe aceptar eso. Y el viejo emperador finalmente lo acepta, abdica, de acuerdo a lo que le ha dicho da Fonseca, y no solo hace eso, sino que se va del Brasil y se despide deseándole suerte a los conspiradores, a los golpistas y deseándole suerte a la república. Y así, de esta manera, se logra entonces que Brasil pase de ser un imperio a convertirse en una república profundamente conservadora, dominada por los militares, dominada por los terratenientes y por esa burguesía ascendente, toda la cual le da un revestimiento más o menos modernizador al país, porque se ha abolido la esclavitud y porque se han tomado algunas otras medidas, y una república siempre suena más bonito que una monarquía o que un imperio, sobre todo en América Latina, y eso va entonces a permitir que esa república eche a andar. El primer presidente de esa república va a ser, por supuesto, Deodoro da Fonseca, que va a gobernar del 89 al 91, y su sucesor va a ser Floriano Peixoto, que va a gobernar entre el 91 y el 93 o el 94. Los problemas de Brasil, que estaban todos presentes allí, van a empezar a explotar, a aflorar justamente en las décadas siguientes, pero una vez más el Brasil logró una transición absolutamente pacífica y prácticamente incruenta, como lo había hecho casi en la independencia, lo logra con la transición de monarquía a república. República de derecha, como antes era una monarquía también bastante conservadora y derechista.